Hola, bienvenidos. Hace mucho que no grabo nada, pero no podía dejar pasar la Semana Santa. Bueno, le llamamos Semana Santa, pero es la semana que recordamos lo que hizo Jesús. Y es la fiesta más importante de la cristiandad. Y es la fiesta también una de las fiestas más importantes del pueblo judío. El pueblo judío mm, es su Pesaj. Y la Pascua quiere decir la liberación del pueblo judío de la esclavitud de Israel. Y estos mismos días que, que los judíos celebran la liberación de Israel, de los egipcios, de una esclavitud terrible, a la promesa de la vida eterna y cómo Dios con mano poderosísima los liberta. Pues también es para nosotros, porque nosotros, eso es lo que hizo Jesús. Con mano poderosísima nos libertó en la cruz, en la resurrección. Y, y hay tantas cosas hermosas, tantas verdades profundas que no se puede dejar pasar una fiesta como esta. Y lo que quiero es leer algunas porciones. Por ejemplo, aquí en Colosenses. En Colosenses vamos a preguntar, ¿quién es el que murió por nosotros para reconciliarnos con Dios y hasta con nosotros mismos? El pecado nos ha alejado de nuestro ser. El pecado nos ha alejado de nuestro espíritu. Nuestro espíritu fue creado para Dios, para adorar a Dios. Y el pecado nos ha herido a nosotros, hirió a Dios, pero también a nosotros. Entonces, me maravilla esta descripción de Pablo en Colosenses 1:15, que dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo, en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, el Padre creó por medio de Cristo, porque Él es la palabra. El Padre ejecutaba, decidía, pero por medio de Él lo hizo. Y además, para Él. O sea, estamos acostumbrados a que las herramientas son herramientas, ¿no? No, no merecen la gloria. Podemos pensar en la creación que Jesús fue una herramienta con la que Dios creó la palabra, como algunas sectas están hablando, ¿no? Que Jesús fue solo eso, el Hijo de Dios, por tanto, más pequeño que Dios. No, si un Dios tiene hijos como Él es. Así que mira la grandeza del Señor. En Él fueron creadas todas las cosas y todo fue creado por medio de Él y para Él. Wow. ¿Qué hacemos los padres? Hacer cosas para los hijos. Si compramos una casa, pensamos que sea para nuestros hijos, porque sabemos que no somos eternos. Si compramos cualquier, ah, cualquier cosa, pensamos para ellos. Y ese es
el deseo de un padre. Aunque el Padre Dios es eterno y Él nunca va a dejar de ser, y Él podría haber dicho para sí mismo, pero no. Dios Padre tiene una esencia de amor tan profunda que es para Él. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, la iglesia no son los edificios, la iglesia no son grandes catedrales, la iglesia somos nosotros, la gente que tiene a Cristo en su corazón. Y Él es la cabeza de este cuerpo que está formado por cada persona que es hija de Dios. Y todos podemos ser hijos de Dios. Solo necesitamos creer en Cristo y recibir a Cristo. Pues dice la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, Cristo, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. O sea, tiene la preeminencia en todo. En la creación tiene preeminencia. Para Él es todo creado, pero también es el primogénito de los que resucitaron. Y con Él resucitaron otros, porque lo sabemos que en la cruz muchos salieron de sus sepulcros. ¿Mm? En todo tiene la preeminencia. Así lo quiere honrar el Padre, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. ¡Wow! La plenitud de Dios habita en Cristo y por medio de Él reconcilió todas las cosas. Él reconcilió en la cruz las enemistades. Si tú llevas la enemistad en la cruz, cualquier enemistad que alguien te haya hecho, la puedes llevar a la cruz. Yo tuve una experiencia de esto. Era joven en el Señor, muy poquito llevaba, pero iba a trabajar a la escuela infantil antes, una hora antes, para orar allí. Y como me había convertido hace algunos meses, la directora estaba enfadada conmigo porque ella antes de convertirme hacía todo lo que quería conmigo. Me manipulaba. Después de convertirme, no me manipulaba. No podía, porque yo tenía mis principios. Antes yo iba como una veleta, pero cuando ya el Señor cambió mi vida, yo tenía mis principios y ya no podía manipularme ella. Entonces ella estaba súper enfadada conmigo y y trabajábamos juntas, era la escuela, ella la directora de la escuela. Entonces, ¿qué pasaba? Que un día entendí esto, que Cristo murió para las enemistades. Y yo me di cuenta que quería llevar esa enemistad a la cruz porque no podía trabajar con ese dolor. Pues éramos tres personas y no puedes trabajar con una persona que es la que te dirige de esta forma, que está enemiga contigo. Entonces yo dije, Señor, llevo a la cruz esta enemistad y la llevé y lo proclamé. Cristo murió. El versículo exacto está en Efesios. En Efesios. Y os explico. Es un Efesios 2. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando por la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Entonces yo ese día empecé a decir, Cristo abolió en su carne las enemistades. Cristo abolió en su carne esta enemistad. Y lo llevé una y otra vez.
Dice la Biblia, y yo no lo sabía, pero el Espíritu Santo me guió, que somos como martillo. A veces hay paredes invisibles, espirituales, pero nosotros con la palabra de Dios en nuestra boca somos como martillo. Dice el Señor, martillo me sois y armas de guerra. Podemos destruir esas enemistades, porque una enemistad invisible es un daño en las relaciones de la familia, a veces la misma familia, a veces heridas que nos cuesta perdonar y no podemos. Eh, pero debemos hacer esa batalla espiritual, aboliendo en su carne las enemistades. Wow. Y mejoré yo. Eso, eso hizo un milagro en mi corazón, que ya no me hería ella. Por mucho que hiciera, no me hería y podía seguir amándola. Y eso era maravilloso. Me acuerdo que en ese tiempo yo estaba haciendo un muñeco con los niños y los niños, una niña miró el muñeco, miró al cielo y dijo, Dios existe. Y luego otro niño en la otra punta que la escuchó dijo, sí, mi padre dice que Dios es invisible. Pero justo cuando esto pasó, ella acababa de entrar. Ella acababa de entrar en en la habitación y yo solo oraba por los niños, no les predicaba, yo no les decía estas cosas, yo no ponía cosas en su boca, no puedo. Otro día estábamos comiendo juntas y un niño de 14 meses, tomando su sopa, decía, aleluya. Tomaba otra y nosotras dos estábamos comiendo con este niño y su hermanita que tenía 24 meses, solo eso, 10 más que él. Y, ella también hizo así, tomaba su sopa y decía, aleluya. Yo ni siquiera eran de mi clase. Todo, yo los columpiaba orando en lenguas, orando, los columpiaba y cantando en lenguas y todo el ambiente de la escuela infantil cambió. Y estaban envueltos en la presencia de Dios. Estábamos envueltos todos. Y ella lo veía. Era una forma de que el Señor le predicara a ella. Porque como no quería escuchar, era una forma de que el Señor le predicara. Para decir todo esto es que la palabra de Dios es poderosa, es que la obra de Cristo es verdad y es definitiva. Y Él ha hecho una gran obra. Y sobre esta semana quiero contar que, a ver, solo voy a contarlo un poquito. El martes era el día que se mataba al Cordero Pascual. Los teólogos y profetas han investigado esto. Yo no soy tan, pero he aprendido de ellos. Y ellos dicen que el martes, que era el día que se mataba al Cordero Pascual, no, era el día antes, era el día antes. Martes era el día de la Santa Cena de Jesús. Y el miércoles, que era el día que se mataba al Cordero Pascual para celebrar la Pascua el jueves, y el jueves era Shabbatón, o sea, un Shabbat muy santo. Para los judíos no es solo un Shabbat el sábado,
sino cualquier fiesta para Dios le llaman un Shabbat. Y en el caso de que hay un Shabbat, Shabbatón, es un día muy santo. Un Shabbat es un día santo, pues un Shabbat, Shabbatón es un día especialmente santo, ¿no? Bueno, pues Jesús vivió la Santa Cena el martes por la noche con sus discípulos. Después, sabemos que por la noche lo, lo hicieron preso, no lo dejaron dormir en toda la noche, llevándolo de juicio en juicio. Y lo estuvieron torturando también con los latigazos, y todo eso ya fue una noche de suplicio, pero muere, lo clavan en la cruz a las 9 de la mañana y muere a las 12 o a las 3. No, son 6 horas. Muere a las 3 de la tarde, ¿no? O sea, de 9 a 12 son 3 y de 12 a 3 son otras 3. Estuvo 6 horas en la cruz. Muere a las 12, a las 3, perdón, a las 3 de la tarde. Y lo entierran como a las 6, antes del anochecer, que era cuando empezaba el día santo, el Shabbat, Shabbatón. Entonces, ¿por qué hemos creído que hay un que murió en viernes? Pues porque al día siguiente era Shabbat y por ignorancia a la cultura judía se ha creído que murió en viernes. ¿Por qué es importante esto? Pues porque Jesús le dijo a sus discípulos que como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, era necesario que el Hijo del Hombre, o sea, él, estuviera 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Entonces, para eso era necesario que Jesús muriera en el miércoles, porque si no, no hay 3 días y 3 noches de viernes a domingo, no hay. Y las palabras de Jesús son importantes. Y la profecía de Jonás es importante, porque en el vientre de la tierra Jesús terminó la obra de la cruz, también está en el vientre de la tierra lo que hizo allí. Y lo que hizo allí fue humillar, proclamar quién él era, humillar a las potestades y tomar el reino glorioso. Y resucitó desde lo más profundo del infierno al cielo. El Espíritu Santo lo llevó de lo más profundo al cielo y lo sentó en lugares celestiales con el Padre. Y eso es súper importante, porque es toda la obra de la cruz en profundidad, no que estuvo un día y medio, no, 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 estuvo 3 días enteros y 3 noches enteras. ¿Y cómo salen los 3 días y las 3 noches? Pues mira, la primera noche es la del miércoles, la segunda noche es la del jueves, la tercera noche es la del viernes al sábado. Allá tenemos 3 noches. Ahora vamos a ver los 3 días. El primer día es el jueves. O sea, hoy es jueves. El primer día que él está en la tumba es el jueves. El segundo día, que era el Shabbat Shabbatón. El segundo día es el viernes. El tercer día es el sábado. Eso quiere decir que en algún momento, entre la noche del sábado, resucitó, porque lo vieron resucitado el domingo. Que lo hubieran resucitado el domingo no quiere decir que el domingo acababa de resucitar, pero para ellos es que el domingo empezaba, que es el séptimo día, empezaba por la noche nuestra del sábado.
Espero que no os hayáis hecho mucho lío, pero ahí salen los 3 días y 3 noches y además se cumple el calendario judío. No lo he explicado con mucho detalle. Tengo predicaciones no mías, sino que he estudiado con mucho detalle de esto, pero no quiero cansaros. Pero es importante saber que las palabras de Jesús son verdad, que todo lo que Él dijo es importante y no nos lo podemos tomar como simbólico, como que no, como que sí, que no. No, el Señor es importante. Él hizo todo perfecto. Y la cruz de Cristo fue perfecta, la victoria más sublime. Y esa victoria nos liberó, nos sanó, nos quitó de la oscuridad, transformó nuestras vidas. Y a veces podemos volver a esa oscuridad durante el año y en estos días de Pascua tenemos que volver a ver. Señor, tú me has redimido, tú me has liberado, tú has hecho toda esa obra para mí. Tuya la gloria, tuyo el honor, tuya la alabanza. Yo soy libre en el nombre de Jesús. Y tomar esta libertad y tomar este gozo y celebrar la resurrección como la fiesta más grande, lo más grande que podemos celebrar. No hay otro, no hay otra victoria más grande que la resurrección de Cristo en la que venció a la muerte, venció a Satanás, venció al pecado, venció a la carne y venció a todas nuestras luchas. Todas nuestras luchas fueron pagadas por Cristo. La obra de Cristo es muy profunda. No hay nada que temer. Estamos completos en Él. Y voy a terminar leyendo esto. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad y estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Así que cualquier lucha ya está vencida en Cristo. Solo tenemos que creer más. Tenemos que aumentar la fe porque es eficiente, es viva, es verdad la obra de Cristo y llevarla aquí. ¿Quién nos quiere quitar la obra de Cristo? El enemigo. Pero no te dejes. Agárrate a la cruz, a la victoria de la cruz. Agárrate a la sangre de Cristo, que pagó el precio, que era la sangre divina, sangre del cielo, porque en la sangre de Cristo están los cromosomas de María, pero también los cromosomas del Padre. Es una sangre celestial y humana, las dos cosas. Así que Padre no tiene sangre, pero el Padre puso la semilla y esa semilla se convirtió en sangre en el vientre de María. Y Jesús tenía sangre del Padre y de María. Y por eso esa sangre es tan poderosa, porque la misma sangre de Dios se derramó en el Calvario para arrancarnos del pecado, para arrancarnos de la destrucción, de todo lo que el enemigo había querido hacer en nuestras vidas. Para la gloria de Dios digo esto. En Él habita la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad. Y estamos completos en Él. Gloria a Dios. Que el Señor os bendiga, que os haga vivir esta semana con verdadera liberación, con verdadero milagro de que la obra de Dios es eterna
y sirve para siempre. Esa obra de Cristo en la cruz que sirva para siempre y sea sellada en tu espíritu para la gloria de Dios.